Dice Isaías capítulo 6. Vi a Dios. Isaías vio a Dios sentado en un trono muy alto. Vi serafines que decían: Santo, Santo, Santo es el Dios del universo. Entonces exclamé: ahora sí voy a morir, porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Dios Todopoderoso. En ese momento, uno de los serafines voló hacia mí, traía una brasa que me tocó los labios y me dijo: Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Léase, se santificó. Dios lo santificó, lo purificó. Y después que fue purificado, lea. Dice: enseguida oí. Hasta este momento solo lo había visto, pero ahora oye la voz de Dios. ¿Cuándo? Después de la santificación. Antes no. Wow. Promete, promete, promete. Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Enseguida oí. Antes lo había visto, pero ahora oye la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? Yo respondí: envíame a mí. Entonces Dios me dijo: ve. Me encomendó, me dio un ministerio, me dio una misión, me comisionó como mensajero de Dios. Todo después de la santificación. Isaías vio a Dios, pero recién escuchó su voz después que fue santificado. Lo que significa que sin santidad nadie oirá la voz de Dios. Sin santidad nadie recibirá la revelación de Dios. Aquí está la respuesta, quizás a tantas preguntas que los creyentes se hacen de por qué Dios no les habla. ¿Por qué Dios no se revela a mi vida? ¿Por qué Dios no me revela su voluntad? ¿Por qué me cuesta tanto escuchar la voz de Dios? Quizás porque no hayas sido santificado todavía. Prueba con la santidad. Y después dime cómo te va. Prueba alejándote del pecado y consagrándote para Dios. Y después me vas a decir cómo te va. Necesitas más pruebas escriturales para entender que la revelación viene después de la santidad. ¿Te acuerdas de la casa de Elí? Dice que la inmoralidad descarada de la casa de Elí hizo que Dios no se revelara. El cielo se cerró. No había mensajes ni visiones para nadie a causa de la falta de santidad. Primera Samuel capítulo 3 verso 1. En aquellos tiempos, en los tiempos donde la inmoralidad reinaba, en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. ¿Por qué? Porque no había santidad en la casa de Dios. Sin santidad, Dios no habla. Sin santidad, no hay revelación. ¿Necesitas más pruebas? ¿Te acuerdas de Josué? En Zacarías capítulo 3 dice que él vio a Dios, pero no fue sino hasta que el ángel mudó sus ropas sucias en señal de santificación que él escucha la voz de Dios. Dice Zacarías capítulo 3 verso 4. Mira, Zacarías, Josué,
he borrado tu pecado, te he santificado. Esto dice. Entonces ahora escucha la voz del Señor Todopoderoso. ¿Te resulta difícil escuchar la voz de Dios? ¿Te resulta difícil recibir la dirección y la revelación de Dios para tu vida, para tu trabajo, para tu ministerio, para la escuela, para tu familia? Prueba con la santidad y me vas a decir cómo te va a ir. Y después me contá cómo te va. El pecado bloquea la revelación de Dios. La santidad te abre el cielo. Aquí está la respuesta por la que tantos creyentes no encuentran, no pueden escuchar la voz de Dios. Tienen el cielo bloqueado a causa de la falta de integridad, de santidad. No solo eso, los grandes avivadores de todos los tiempos no subestimaron los resultados de la santidad. Por ejemplo, Evan Robbins, el joven pastor del avivamiento galés en 1904, resumía la vida cristiana en 4 principios, 2 de los cuales se relacionaban con la santidad. Él dijo: confesar todo pecado conocido y deshacerse de cualquier cosa que sea dudosa en nuestra vida. ¿Se acuerda lo que vimos el domingo anterior? Deuteronomio. El Señor anda por medio de tu campamento para protegerte. Por eso el lugar de tu campamento tiene que ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente allí, se apartará de ti. En nuestro campamento, nuestra vida, familia, ministerio, no puede haber nada indecente. Si hay algo dudoso, hay que quitarlo, porque eso dudoso e indecente podría bloquear la revelación y la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Hay algo dudoso? ¿Hay algo indecente en tu cartera, en tu celular, en tu computadora, en tu dormitorio, en el cajón de los recuerdos? ¿Hay algo indecente? ¿Hay algo dudoso en tus negocios? Podría bloquear la revelación del cielo. Podrían cerrar el cielo y no escuchar la voz de Dios. Prueba con la santidad. No solo que la santidad nos abre el cielo y no hay revelación sin santidad, no se puede escuchar la voz de Dios sin la santidad, sino que Isaías comenzó su exitoso ministerio a partir de una experiencia de santificación. Fue designado como mensajero de Dios recién cuando fue santificado. En el momento de la santificación, Dios le dijo: ve, y comenzó un ministerio de más de 5 décadas. Pero no te confundas. No te confundas. No fue el ministerio profético lo que lo hizo grande. No fueron sus acertadas profecías que hicieron grande a Isaías. No fue su don, sino su carácter lo que lo mantuvo en el ministerio por más de 50 años. No fueron sus dones proféticos, sino su santidad. Era un ministro de santidad. Es importante esto, porque solemos deificar a quienes poseen grandes talentos y nos arrodillamos ante unciones sobrenaturales. Pero recuerda, cuando Pablo instruyó a Timoteo acerca de las características que tenía que tener un líder, él no habló nada acerca de unciones milagrosas. No habló nada acerca de dones deslumbrantes. Él no dijo: tienes que escoger como líder a aquel que sana enfermos o libera endemoniados. Tienes que escoger para que estén en el liderazgo de la iglesia aquellos que resucitan muertos o interpreten lenguas. Pablo no habló nada acerca de dones deslumbrantes o unciones sobrenaturales. Pablo dijo más bien que aquellos que ostentaban ser líderes de la iglesia tenían que ser fiel a su esposa y a su esposo. No ser deshonestos con el dinero. Saber controlar a sus hijos, ser irreprensible, todas cuestiones de carácter, no de dones.
Qué mal que se hace a la iglesia. El nombre de Dios es deshonrado y la expansión del reino se detiene cuando se permite que gente con unción, pero sin carácter, asuma posiciones de liderazgo, como era Sansón. Le sobraba carisma a Sansón, pero le faltaba carácter. Los dones edifican la iglesia, pero no autorizan a las personas a estar en el frente. No son los dones los que tenemos que ver, sino el carácter, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposo, cómo trata con el dinero. Pablo habla acerca del carácter. 15 requisitos le da a Timoteo, solamente 2 se relacionan con la capacitación, apto para enseñar y que no sea un neófito. Todos los demás requisitos no tienen que ver con los dones, tienen que ver con el carácter. Lo que lo hizo grande a Isaías por más de 5 décadas no fue su don profético, no fueron sus acertadas profecías, sino el hecho de que ese hombre había tenido una experiencia de santificación y a lo largo de toda la vida la santidad lo mantuvo en el ministerio. ¿Cuántas ventajas nos da la santidad? Y si tienes dudas acerca de alguna persona, y no hablo solamente a los pastores y líderes, hablo a aquellos que tienen que emplear a algún creyente en alguna tarea en la casa o en sus negocios, tienen que emplear a alguna persona, pruébalos. La Biblia nos manda a probar a las personas, a probar los espíritus. Dice Primera de Juan capítulo 4 verso 1. No les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Pruébalo. Hay que probar las personas, los espíritus. Si realmente está hablando de parte de Dios, tenemos que hacer como la iglesia de Berea, que cuando Pablo terminaba de predicar, ¿quién? El apóstol y el gran ungido Pablo, el que tenía visitas en el tercer cielo y a quien el mismo Jesucristo discipuló. Cuando terminaba de predicar Pablo, la iglesia volvía a casa como tenemos que hacer nosotros y ver si lo que el pastor ha predicado condicionó con la palabra de Dios. Prueben. No se trata de aceptar cualquier cosa que se largue desde el púlpito. Prueben los espíritus. ¿Cuántos beneficios trae la santidad, pastor? Nos abre el cielo, hace que podamos escuchar la voz de Dios, la revelación. Sin santidad, nadie pretenda escuchar la voz de Dios. Yo escucho la voz de Dios, será cualquier otra voz. Si no estás en santidad, será cualquier otra voz, pero no la de Dios. Salvo que sea la voz del Espíritu Santo que te está... Esa alarma interior en tu corazón, el Espíritu Santo que te está indicando por acá no, por acá no. Hay algo que está dudoso, sácalo de tu vida, sácalo de los negocios, sácalo. Hay algo indecente, sácalo. Puede ser la voz de Dios que te está alarmando y está sonando para que no vayas por ese camino. Pero cuidado, porque cuando se desprecia una y otra vez la dirección de Dios, la voz de Dios termina callándose. Cuando se desprecia una y otra vez la dirección de Dios, la voz de Dios termina callándose. Veamos otros beneficios de la santidad. Ya hemos aprendido que la santidad nos devuelve la comunión, nos da acceso directo a la presencia del Señor. El hijo pródigo sabía perfectamente que para volver a la casa del padre tenía que volver arrepentido. Con sus harapos llenos de miseria,
llenos de pecado, a la casa de papá. No, ahí no hay lugar. Por eso el hijo pródigo dijo, Lucas 15, volveré a la casa de mi padre. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a volver? Y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso significaba santificación, arrepentimiento, humillación. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Entonces, en esa condición, regresó a la casa del padre y usted conoce el resto de la historia. No se puede volver a la casa del padre si no es arrepentido, habiendo dejado el pecado. La santidad te da acceso, te comunica con el cielo, te da acceso a la presencia. La falta de santidad te bloquea la relación con el Padre. Pero vengo a la iglesia toda la semana, pero no hay presencia y no hay comunión. Pero sirvo los 7 días de la semana, pero no hay presencia y no hay comunión. No hay revelación, no hay nada. No se trata de servir, no se trata de hacer algo bueno. Se trata de hacerlo en santidad, ni siquiera de orar. No se trata solo de orar, se trata de orar en santidad, despojándonos del pecado, alejándonos de toda cosa dudosa, de toda cosa indecente y volviendo a los brazos del Señor. En esas condiciones, nuestras oraciones van a ser escuchadas. No solo eso, sino que la santidad precede al poder de Dios. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice, yo bautizo con agua, Juan el Bautista. Yo bautizo con agua, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Hay una condición. Pero pronto viene alguien, Jesús, que es superior a mí. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, pero el requisito sigue siendo el mismo, arrepentimiento y volverse a Dios. Dice, está listo para separar, Jesús, está listo para separar el trigo de la paja. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan dice que el arrepentimiento, la santificación precede al bautismo en agua y precede al bautismo en el Espíritu. Si quieres un Pentecostés en tu vida, si quieres un mover de Dios en tu familia, en tu ministerio, entonces acá está la secuencia es santificación, arrepentimiento, volverse a Dios, el bautismo en agua y entonces el bautismo en el Espíritu. Nota que Juan el Bautista habla de presencia del Espíritu Santo y de fuego en un contexto de santidad. Cómo nos enloquecen los dones y el poder de Pentecostés. Pero quiero decirte que el Pentecostés viene también con la santidad. Nadie tiene un Pentecostés, la santidad viene en el paquete. Sin santidad no hay Pentecostés, no hay poder. Por eso dice Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. No es lo mismo, no es lo mismo. El Espíritu Santo hace referencia al poder, a los dones, al mover de Dios. Y el fuego hace referencia a la santificación, a la purificación. Es el fuego de la presencia de Dios que quema todas aquellas impurezas en nuestra vida. El que quiere un Pentecostés tiene que saber que la santidad viene en el paquete. Pero no me gusta, pastor. Entonces no hay Pentecostés. Yo quiero el poder y los dones. Sin santidad no hay nada. Sin santidad, Dios no te confía nada. Y aquellos que se mueven en el poder del don sin santidad, atenti. Y si no, mire a Sansón. ¿Cuánto le duró? Vivía cruzando límites. Porque el muchacho creía que la cosa para él no le iba a agarrar. Y cruzaba límites, iba para acá y cruzaba el pecado y volvía para acá hasta que un día perdió totalmente la consagración y perdió totalmente el poder. Perdió la santidad y perdió el poder. Y perdió la presencia. Dice, yo ahora voy a hacer lo mismo que hice otras veces. Y la Biblia dice que no se daba cuenta que Dios ya no estaba con él. Cuidado con cruzar límites. Por eso dice confesar
todo pecado conocido y deshacerse de toda cosa dudosa. ¿Hay algo dudoso? Arreglemos cuentas. Si hay algo indecente en tu campamento, porque el Señor anda en medio de tu campamento para protegerte, para bendecirte. Por eso el campamento tiene que ser un lugar santo, dice Deuteronomio. Pues si el Señor ve algo indecente, ¿te va a quitar la bendición? No. ¿Te va a castigar? No. Pues si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. La falta de santidad aleja a Dios y atrae al diablo a nuestra vida, a nuestra familia. Aleja a Dios y atrae al diablo. La santidad te hace amigo de Dios y enemigo del diablo. Pero la falta de santidad aleja a Dios y rapidito atrae al diablo a tu vida. No es un buen negocio. La santidad es el mejor negocio. ¿Te acuerdas lo que Pedro le dijo a quienes llegaban al aposento alto en aquel día de Pentecostés? Hechos capítulo 2, 38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Eso no queremos. Y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, después de santificación, de arrepentimiento, de bautismo en agua, entonces viene el Pentecostés. Recibirán el regalo del Espíritu Santo. La secuencia es la misma: arrepentimiento, santificación, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu. Somos propensos a percibir el Pentecostés solo como una fiesta. Codiciamos el poder, pero rechazamos la santidad. Nos seducen los dones espirituales, pero resistimos el fuego purificador del Espíritu Santo que quema nuestro pecado. Te lo digo con todas las letras. Si quieres un Pentecostés, la santidad viene en el paquete. Si quieres algo de Dios, te lo digo con todas las letras, la santidad viene en el paquete. Y si rechazamos la santidad, no hay Pentecostés. No hay nada de Dios. Un pensamiento final. Limpiar nuestras vidas es tan provechoso como orar. La santificación es una disciplina espiritual tan provechosa como la oración. ¿Qué? No podemos preferir una disciplina espiritual por encima de otras. Pues tenemos la tendencia a creer que hay disciplinas espirituales que son más importantes que otras. Y creemos que hay ciertas disciplinas espirituales que son menos importantes que otras. Y por eso no las practicamos. Y quizás Dios escoja o elija esa disciplina espiritual que no practicamos para bendecirnos. Creemos que la oración es más importante que la humillación, que el quebrantamiento, que la santificación. Él se comunica con nosotros mediante una variedad asombrosa de posibilidades. Y no podemos atarlo, no podemos limitarlo. A veces Dios se revela mientras venimos al culto en una adoración conjunta en la comunidad, en la adoración de la comunidad. Pero a veces Dios se revela en el lugar secreto. A veces Dios se revela mientras leemos la palabra, otras veces cuando estamos de retiro. Por eso la mujer, la esposa, en el libro de Cantar de los Cantares, dice que buscó al que amaba su alma, buscó a su amado, a su esposo, en la casa, en su habitación y en su cama, y no pudo encontrarlo. Entonces se dijo: voy a salir fuera de la aldea y voy a buscarlo. Y lo encontró. Dice Cantar de los Cantares 3, 1 al 4. En mi cama busqué a mi amado. Lo buscaba, pero no podía encontrarlo. Pensé, me levantaré, recorreré la ciudad, por las calles y las plazas buscaré al amor de mi vida. Lo busqué y encontré al amor de mi vida.
¿Qué significa? Que si no puedes encontrar al amor de tu vida en el lugar secreto, prueba salir fuera de la aldea de tu rutina diaria y encontrarte con Él en un retiro espiritual. ¿Cuánto hace que no practicas un retiro espiritual? Y yo siento que el Señor me está llamando, pastor, a un retiro, pero siempre que quiero tener un retiro, algo pasa. El pájaro me golpea la puerta, el albañil viene porque el flotador del coso. Siempre hay algo. Tener un retiro espiritual es tan provechoso como la oración. Y la mujer de Cantar de los Cantares encontró a su amado fuera de la aldea, en su cama, en su casa, en el lugar secreto. No pudo hallarlo y salió fuera de la ciudad. Es bueno que tomemos un día, mediodía, para apartarnos de la rutina diaria, salir fuera de la aldea. Cuando Jesús sacó fuera de la aldea al ciego, el ciego recibió visión de lejos. ¿Te acuerdas? Jesús sacó al ciego fuera y lo escupió en la cara, en los ojos, y le dijo: ¿ves? No, dice, veo a las personas que caminan como árboles. Y volvió a hacer lo mismo, hizo lodo, puso en los ojos y dice: ¿ahora ves? Sí, ahora veo perfectamente. A veces es necesario salir fuera de la aldea de la rutina diaria para tener un retiro espiritual con el Señor. ¿Cuánto hace que no tienes un retiro? ¿Cuánto hace? Porque como estamos dedicados a Mamón, no tenemos tiempo para dedicarle tiempo a nuestro Dios. Y como el trabajo absorbe todas nuestras fuerzas, no tenemos fuerza para darle a nuestro Dios. Y si Dios quiere revelarse a tu vida en medio del retiro, pero yo creía que no era tan importante, pastor. Claro, porque nosotros creemos que hay disciplinas espirituales que son más importantes que otras, pero no podemos atar a Dios. Dios se mueve de maneras que nosotros no esperamos, que no pensamos. Y a veces el Señor se mueve de una manera y se revela de una manera que nosotros no pensamos. ¿Necesitas más pruebas? Y si no puedo encontrarlo en un retiro, si no lo encuentras en el lugar secreto, en la recámara secreta, agrega un retiro. Y si no lo encuentras, agrega ayuno. ¿Cuánto hace que no ayunas? ¿Qué es eso? Ayunar. El tiempo que le dedicarías al desayuno, se lo dedicas a Dios. Media mañana, un día completo, es mucho quizás al principio, mediodía. Y entonces el tiempo que se lo darías a la comida, se lo das a Dios en oración. Y eso es provechoso, pastor. Y mira, Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. Daniel era un avezado en el arte de la oración. Sin embargo, Dios reservó misterios y revelaciones solamente cuando él agregó a sus oraciones ayuno. Daniel recibió revelaciones que de otra manera no hubiera recibido si no hubiera agregado ayuno a sus oraciones. ¿Dónde está eso? En Daniel, capítulo 10, verso 12. Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayunos. 3 disciplinas espirituales: oración, humillación y ayuno. ¿Cuánto hace que no te humillas hasta el polvo delante de Dios? ¿Cuánto hace que no lloras en la presencia del Señor? Estos hombres de Dios, mira, yo me meto en la palabra, este Nehemías, este Esdras, el mismo Moisés, son gente llorona delante de Dios. Gente que llora delante de Dios, se humilla hasta el polvo delante de Dios. Son disciplinas espirituales. Nosotros lloramos cuando somos avergonzados públicamente, cuando nos descubren algo en nuestra vida que pueden señalar algún pecado en nuestra vida. Ahí lloramos. Pero llorar en la presencia, humillarnos en la presencia del Señor, no. Pruébalo. Esta gente probaba. Daniel probó humillación, ayuno y oración, una combinación
y tuvo revelaciones que de otra manera no hubiera tenido. Dios a veces otorga mayor bendición en una disciplina espiritual que en otra. ¿Te acuerdas del eunuco? Había ido desde el África a Jerusalén, al templo a adorar, igual que hacemos nosotros todos los domingos. Vino a un culto congregacional, pero Dios no se le reveló. Dios escogió revelársele cuando él volvía al África en su camino y él abría las Escrituras. Otra disciplina espiritual, leer las Escrituras, estudiar. ¿Cuánto hace que no lees las Escrituras? Lo que Dios no le dijo en el templo, se lo dijo cuando volvía y mientras él leía las Escrituras. Dios decidió revelarse a el eunuco cuando él leía la palabra. No cuando él fue a adorar, sino cuando él leía la palabra. Dios manda a Felipe para que le interprete, para que le hable acerca de cuando él estaba leyendo las Escrituras. Jesús escogió revelarse a sus discípulos cuando ellos partían el pan. Jesús escogió revelarse a sus discípulos cuando ellos caminaban camino a Emaús. ¿Qué hacían? Meditaban. ¿Cuánto hace que no meditas? ¿Y en qué meditaban? En las cosas que habían sucedido el fin de semana. ¿Y qué había sucedido el fin de semana? Jesús había sido crucificado. Es decir, que meditaban en Jesús, en la crucifixión, en todo lo que había sucedido ese fin de semana. Y Dios, Jesús, escogió revelársele en ese momento. La meditación también es una disciplina espiritual. Pero qué poco que meditamos en las cosas de Dios. Estamos tan abstraídos por las cosas de este mundo que le damos la sobra, las miserias a Dios. ¿Cómo pretendemos ser bendecidos? ¿Cómo pretendemos que Dios nos mire y nos otorgue su favor si le damos tanta miseria? Disciplinas espirituales. Daniel agregó a los ayunos, a la oración agregó ayunos y Dios se le reveló. El eunuco vino al templo a adorar y ahí Dios no se le reveló, pero se le reveló cuando leían las Escrituras. Y Cornelio, cuando estaba orando, Dios le da una visión, cuando él oraba, una visión que le trajo dirección a él y a toda su familia. Dios escoge esa disciplina espiritual que descuidaste, que descuidamos y que consideramos menos importante, podría ser la que Dios quiera usar para bendecirte. Pero como no la practicamos, imagínate que Dios quiera bendecirte en un retiro y Dios ya viene, hay una vocecita interior que te viene diciendo: apártate, dame mediodía, dame un día, dame un fin de semana. Y sabes, si el Señor ha estado diciéndote que te apartes y estés con Él y no lo has hecho, ¿quién te dice que el Señor quería revelarte algo y que no lo está haciendo? Porque no estás practicando la disciplina del retiro y del ayuno. La iglesia está en ayuno en estos 40 días antes del Congreso, pidiendo un avivamiento, un mover de Dios y pidiendo también por el Congreso. Súmate en esta semana, mediodía. Quizás cueste un día, cuesta, mediodía. Y se lo dedicas para el Señor. Y la humillación, ¿cuánto hace que no lloras y te humillas delante de Dios? Te tiras al suelo de panza, rostro en tierra y: Señor, acá está mi vida. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no abres las Escrituras, pero no a las apuradas tipo horóscopo? Porque a veces leemos la Biblia tipo horóscopo, como hizo aquel creyente, ¿te acuerdas? Y: Señor, háblame, y metió el dedo, abrió ahí, dice, y leyó el texto que decía: y Judas fue y se ahorcó. Dice: esta palabra no puede ser para mí. Cerró las Escrituras, volvió a decir: Señor, háblame, y puso el dedo. Y abrió las Escrituras y puso el dedo y leía: ve tú y haz lo mismo. No es un horóscopo. La palabra de Dios no es un horóscopo. Qué bien haríamos en volver a escudriñar las Escrituras. Es que no sé por dónde empezar, pastor. Empiece por el mensaje del domingo. Le sobran versículos y pasajes bíblicos. El mensaje abunda en pasajes bíblicos. Comienza escuchando nuevamente el mensaje y volviendo a las Escrituras y indagando en las Escrituras.
disciplinas espirituales que no tenemos en cuenta. No es solo la oración, es la oración en el lugar secreto, pero es la oración en el lugar público, en el aposento alto, los martes a las 6 de la mañana. El gran problema que tenemos es que comenzamos bien, pero nos desinflamos en el camino. Entonces Dios dice, si vino 3 meses y después no me viene, yo no le puedo confiar nada. ¿Cómo haría usted con alguno de sus hijos si ve que no está maduro, que no está preparado para confiarle el negocio que usted tiene? Dice, no, todavía no está. No le puedo confiar el negocio, no le puedo confiar el auto. La bicicleta puede ser, el auto todavía no. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Si nos ve entusiasmados 2 martes, 3 martes y 2 meses, pero al tercer mes, cuando baja la temperatura a 1 grado, ya no aparecemos. No, dice todavía no. Banco. No, banco todavía. No está para salir a la cancha. No, banco. Claro. Qué poco, cuánta miseria que le entregamos al Señor. Todas las disciplinas espirituales hay que practicarlas. Oración, oración en secreto, oración en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. Oración a las 6 de la mañana, aposento alto con otros creyentes, haciendo fuerza y tocando las puertas del cielo. Ayuno, meditación, contemplación de la palabra, humillación, quebrantamiento. ¡Wow! No sabemos. Adoración congregacional los domingos. A veces recibimos más de Dios un domingo en un culto que un día en la semana en nuestro aposento privado. Y sí, a veces Dios nos habla más en un culto, en una reunión, que lo que nosotros conseguimos de dirección en la carpa del encuentro. Y sí, no podemos encasillar a Dios. Pero si Dios escoge revelarse a tu vida en la disciplina espiritual que no estás practicando, imagínate si Daniel, el que oraba 3 veces al día, no hubiera agregado ayunos y humillación. Imagínate si el eunuco no hubiera leído la Biblia, pero yo fui a Jerusalén y me hice un viaje tremendo. Sí, pero Dios dijo, ahora que lees la Escritura, yo me voy a revelar. No desprecies ninguna disciplina espiritual. Haz un voto delante de Dios de decir, vuelvo al ayuno, media hora por semana, un rato. Sacrifico mi desayuno, mi almuerzo, lo que sea, mi merienda, pero lo voy a dedicar para el Señor. ¿Usted cree que no ve eso el Señor? Disciplinas espirituales. A veces Dios escoge revelarse de una manera, a veces de la manera que menos esperamos, en la disciplina que más despreciamos, que creemos que es menos importante. El Señor dice, ahora te voy a revelar, acá te voy a revelar. ¿Cuántos beneficios trae la santidad? ¿Por qué el Señor viene hablándonos tanto acerca de la santidad? No se puede edificar nada si no se edifica sobre el cimiento de la santidad. Consagrado, separación absoluta para Dios, lejos del pecado, lejos del mundo y consagrado para el Señor. Pero yo vivo y trabajo en el mundo, sí, pero no podemos ser influenciados por el mundo. Vivir en el mundo sin ser influenciados por el mundo, sin adoptar sus prácticas y costumbres y sin adoptar sus dioses, sin adoptar las manias. ¿Se puede? No porque yo lo diga, sino porque el Señor lo dice. ¿Difícil? Sí, pero como yo te expliqué muchas veces, el precio que se paga por obedecer es menor que el precio que se paga por desobedecer. Pregúntale a Sansón, a Saúl, a Judas y a tantos otros. El precio que se paga por obedecer es más barato, es menor que el precio que se paga por desobedecer. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Vamos a terminar cantando una canción, pero quiero que cierres tus ojos. La canción viene después. Ahora lo que tenemos que hacer con Dios es reaccionar. ¿Habló el pastor o habló Dios? ¿O habló Dios a través del pastor? ¿Él leyó un libro o leyó la Biblia?
¿Leyó palabra de hombres o leyó palabra de Dios? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Le diremos a Dios, sí, Señor, como el hijo pródigo, volveré a mi casa, a la casa de mi padre, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti? Ya no soy digno de que me llames uno de tus hijos. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces regresó a casa. Y el padre le esperaba con los brazos abiertos. ¿Cómo sucede con nosotros? Cuando nos despojamos de los harapos, de la ropa sucia, de la mugre, de las cosas indecentes, de las cosas dudosas. Deshacerse de toda cosa dudosa o indecente, como dice la Biblia. El Señor anda en medio de tu campamento para protegerte. Por eso el lugar de tu campamento tiene que ser santo, pues si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Dile al Señor que te apartas de toda cosa indecente. Seguramente el Espíritu Santo te está revelando aquellas cosas dudosas o indecentes en tus negocios, en tu casa, en tu relación con Dios, en tu dinero, en tu sexualidad. Si hay algo indecente que el Señor te muestra, si hay algo que Él te está confrontando con un pecado o con algo que está dudoso, algo que no tienes paz, si hay algo que no tienes paz, suéltalo. Arréglalo. Y si el Señor te está llamando a un retiro, dile, voy a salir al retiro. Señor, ayúdame a ayunar en esta semana. A ayunar para ti. Para buscar tu rostro, Señor. Para darte lo mejor. ¿Cómo puede ser posible que le dé al estómago lo mejor y no pueda dártelo a ti? ¿Cómo puede hacer que mi tiempo, mi mejor fuerzas de la vida, mi juventud y mi mejor fuerzas de la vida, se la di o se la estoy dando a un ser humano o a Mamón y no a ti? Me voy a levantar temprano en esta mañana, en estos días, Señor. Y tendré mi carpa del encuentro y vendré a la iglesia y oraré con mis hermanos y te demostraré que voy en serio, que lo mío es en serio. Basta de ser un creyente flojo, dubitativo. Basta de ser un creyente adormilado. Quiero ser un creyente apasionado, al rojo vivo en mi relación con Dios. Oh Señor, esta tarde me vuelvo a ti de todo corazón. Díselo, díselo. Me vuelvo a ti de todo corazón y te pido que me ayudes a practicar todas las disciplinas espirituales. La humillación, el ayuno, el quebrantamiento, la oración, la lectura de la palabra, el retiro, todas. La santificación, todas esas disciplinas espirituales, Señor. Porque quiero estar cerca. Porque quiero escuchar tu voz. Porque quiero tu revelación y porque quiero tu bendición. No dudo que también quiero tu bendición, Señor. Aquí está mi vida. Entrégale tu vida. Conságrate enteramente para el Señor. Y si el Señor te está mostrando algo dudoso, algo indecente, pues despáchalo de tu vida. Sí, pero no tengo la certeza. Pues sácalo hasta que tengas la certeza. Pues si hay algo que no hay paz, tráelo delante del Señor, hazlo a un lado y dile, Señor, acá está. Esto no me está trayendo paz. Esta relación, esta amistad, este noviazgo, este negocio, esta asociación, no me está trayendo paz. Necesito tu dirección y me santifico hoy, Señor, porque quiero la revelación y quiero escuchar la voz de Dios en mi vida.